Quien nos visita esta noche en la otra orilla es un hombre que es arquitecto, urbanista, pero está acostumbrado, dice, al trabajo de campo. Cuando se lo presenta políticamente, asegura que no le gusta el trabajo detrás de un escritorio. Y tal vez porque le gusta el trabajo de campo, está al frente del Ministerio de Desarrollo Social en la Delegación Córdoba. Vamos a hablar con José Luis Bianchi, aunque él prefiere José Bianchi. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Hablar fundamentalmente de algunas cuestiones que tienen que ver con la política, pero vamos a encarar la conversación primero con la tarea que realiza el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en Córdoba. Bianchi, buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Cómo está la situación en función de una situación crítica en los números? Se conoce que hay al menos una afectación para la gente desde el punto de vista económico. ¿Esto se nota en la tarea que ustedes realizan? Y yo, desde que estoy a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hace 2 años y medio ya, la verdad que todos los años venimos aumentando, no solamente por esto que contás vos, que tenemos el índice de desocupación más grande del país acá en Córdoba, sino porque también tenemos que llegar a todas las personas que tienen que tener acceso a los derechos. Hemos hecho un trabajo amplio y grande desde el 2003 a la fecha. Empezamos con las pensiones no contributivas para madres de 7 hijos o más, para mayores de 70 años y para personas con discapacidad. En el 2003 se invertían 4 millones de pesos en la provincia de Córdoba y en el 2003 invertimos 2.300 millones de pesos. Ha crecido de manera importante. Había un sector de la sociedad que no tenía una cobertura social. En el país fueron 1.300.000 personas que estaban fuera del sistema, que estaban fuera del sistema económico, fuera del sistema laboral. Son 3 sectores de la sociedad que no pueden trabajar y que el Estado no se hacía cargo a pesar de existir una ley. Digamos, era una ley escrita en el papel, faltaba la decisión política de la inversión para que esa ley se convierta en un derecho real, para que llegue a la gente. Antes había que esperar que una persona se dé de baja para que otro acceda a la pensión no contributiva. Esto es que una persona fallezca para que otro acceda a un derecho. Y empezamos a trabajar para que accedan todos los que tienen el derecho de acceder. Hay 91.000 pensionados en Córdoba. Te contaba que el año pasado hemos invertido 2.300 millones, que además tenemos la claridad de que es una inversión que queda en la economía local, porque esa plata va al comercio, esa plata va a la industria, vuelve al campo, se queda en Córdoba. Pensiones no contributivas, que suponen pensiones para gente que no ha hecho aportes en su momento. ¿Se conoce la raíz del problema de gente que no aportaba? ¿Era gente desocupada, desempleada? Una buena pregunta, porque una parte de esto es personas que no han hecho sus aportes, que son los mayores de 70 años, que muchas veces han sido cuenta propista y no existía lo que hoy existe, otra de nuestras políticas, que es el monotributo social, con el cual pueden acceder también a un sistema de salud y a un sistema jubilatorio y pueden facturar, por lo cual pueden ampliar también sus ventas. Eso también son políticas de nuestro ministerio, y paga solamente la mitad de la obra social, el resto lo cubre el Estado. Al no existir estas políticas en décadas anteriores, por ahí una persona trabajaba toda la vida y no hacía aportes, o por ahí trabajaba en relación de dependencia y sus patrones no les hacían los aportes. Esto es de los mayores de 70 años. El 69% de las pensiones son para personas con discapacidad, digamos, que no tienen la posibilidad de trabajar. Y después tenemos las de madres de 7 hijos o más. Las de mayores de 70 años, este año casi no entregamos. El lunes hemos entregado 500 pensiones en la ciudad de Córdoba y había 2 mayores de 70 años. Esto quiere decir que hemos avanzado con las políticas de empleo también, ¿no? Con la política de empleo registrado, y que estos trabajadores están accediendo a un sistema de jubilación, digamos, se están jubilando, no necesitan la pensión no contributiva. Pero sí hay otros sectores de la sociedad que no pueden trabajar y que no tienen ingresos, porque tampoco estas pensiones llegan a personas que tengan casa, auto. Claro. Hay cuestiones
que sirven para discutir estas políticas de inclusión que tenemos que reconocer, que les ha permitido a mucha gente que no tenía absolutamente nada verse incluidas. Fue realmente triste ver cómo en la década menemista mucha gente, sobre todo con el cierre, la liquidación, la privatización de empresas estatales, se quedó prácticamente en la calle y sin nada. De todas maneras, hay gente que merced a lo que han sido las protestas de las últimas horas y los últimos días, con paros inclusive, en donde hablan de impuestos a las ganancias, más impuestos para el Estado, para políticas de inclusión. ¿Qué le dice usted a esa gente que dicen, tenemos sueldos altos, nos descuentan el impuesto a las ganancias, todo para que vaya a este tipo de políticas, ¿no? Pensiones no contributivas, y esta situación de apuntalar a gente que, por ejemplo, tiene